relación al programa del lunes y a lo que dice Sebastián de que debemos integrar eso para el programa del lunes, ¿qué ustedes creen si hacemos una reunión crush para hablar sobre eso? Nosotros tenemos una reunión a las 3:30 en finanzas. Yo me imagino que eso después de las 5 ya eso estará terminado, pero es que estaba pensando si podríamos hacer algo diferente ese lunes, tratar de llamar a alguien para hablar con esa persona, para entrevistarlo. Tati Santana sería una buena opción, y quizás el programa en vez de media hora lo podemos hacer entonces de 1 hora para hablar más sobre el tema, aprovechar que está tan caliente. No sé lo que piensan, ustedes me dicen. Emplazar al alcalde de que vaya allá al programa a hablar con nosotros sobre el proyecto. Eso. Yo creo que si van a hacer eso, yo creo que la mejor persona que puede hablar sobre el tema es Tato Rivera Santana. Y es una persona accesible. Aquí en el grupo debe haber personas que tengan su número. Yo puedo conseguirlo, yo conozco a Tato. Y puedo hacer gestiones para conseguirlo. Ani, a mí me parece genial. Si quieres, escríbelo en el chat de radio, que se llama radio, y proponlo, porque el tema del lunes va a ser de corrupción, así que pueden alinearlo perfectamente. Buenas tardes a todos y todas que sintonizan en esta tarde este taller educativo virtual Cómo votar por candidatura. Mi nombre es Anet Jiménez Collet. Yo soy candidata al Senado por el distrito número 3 de Arecibo en el movimiento Victoria Ciudadana, y me siento bien contenta de poder estar aquí con ustedes hablándoles de este importantísimo tema, ya que estamos en año electoral. Así es que quiero primeramente actualizar, porque a raíz de la aprobación del nuevo código electoral durante esta semana pasada, entonces entendimos que la necesidad de explicar, porque este código, tal y como se ha venido denunciando en diferentes lugares y por diferentes sectores, es un código muy peligroso. Sin embargo, ya está aprobado y tenemos que trabajar con este código y conocerlo. Así es que vamos a hacer capítulos de este mismo taller para entonces incluir dentro de esos diferentes capítulos comparaciones entre el código que teníamos, el código actual, y además de eso vamos a traer cuál es la propuesta del Movimiento Victoria Ciudadana para una verdadera reforma electoral, el código propuesto por nuestro movimiento. Así es que vamos a tener diferentes capítulos, ya las fechas están pautadas. Yo le pido que usted separe esos espacios. Todos son sábados, todos van a ser a esta misma hora, a la 1 de la tarde. Si la hora cambiara, definitivamente lo vamos a notificar, pero quede pendiente entonces de estos nuevos capítulos. El primero es el que vamos a tener durante el día de hoy, se llama Introducción al voto en Puerto Rico. Así que vamos a hablar un poco acerca de nuestra forma de gobierno, de lo que significa votar en nuestro gobierno, y entonces luego de eso vamos a tener en el voto gobernación, vamos a trabajar con la papeleta y vamos a hablar de esas candidaturas, igualmente la legislatura y voto municipal. Luego entonces, el 15 de agosto vamos a tener ya la papeleta modelo. ¿Por qué? Porque ya para esa época habrán pasado las primarias de todos los demás partidos y vamos a tener los candidatos oficiales que van a aparecer en las papeletas. Así es que ya la Comisión Estatal de Elecciones debería tener esas papeletas modelo y vamos entonces a mirarlas, a familiarizarnos con ellas, a conocer cuáles son los candidatos y candidatas que hay en cada una de las posiciones electivas, y vamos entonces a aprender cómo no dañar la papeleta, que es lo más importante. Y el código electoral propuesto por el Movimiento Victoria Ciudadana lo vamos a discutir el 29 de agosto. Así que durante la tarde de hoy tenemos muchas cosas interesantes. Primero que nada vamos a hablar sobre el voto, sobre la democracia, sobre nuestra forma republicana de gobierno y sobre las elecciones generales. ¿Ok?
democracia es una palabra compuesta. Está compuesta del vocablo demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así es que es una forma de organización social que atribuye el poder al pueblo. Aunque a nosotros no nos consta porque fue muchos siglos atrás y aún todavía hoy hay otras formas de organización social, una de esas, para dar un contraste, es la monarquía. En la organización social que es la monarquía, el poder se le atribuye al gobernante porque desciende, ese poder viene de Dios. Así es que en esta organización que tenemos nosotros, el poder viene de las personas. De las personas cuando se organizan, ese poder se delega entonces en otras personas. Una democracia representativa. En esta democracia, el poder del pueblo se delega en representantes que son elegidos. Y esa elección se hace a través del voto. Por eso es bien importante. Y una de las características más importantes para que esa democracia tenga legitimidad, sea legítima, es que las elecciones donde se eligen esos representantes sean periódicas. Nuestra Constitución fue aprobada en marzo del 52, ratificada por Estados Unidos en julio de ese mismo año y constituye 9 artículos. Y en el artículo 1, sección número 2, habla de que el gobierno de Puerto Rico va a tener una forma republicana de gobierno. ¿Qué significa eso? La forma republicana de gobierno está distribuido, el poder delegado se distribuye en 3 ramas principales. ¿Por qué 3 ramas? Porque la intención de esa distribución de poder es que haya un balance y que no haya una rama de gobierno con más poder que otra rama de gobierno para así evitar la tiranía. Las 3 ramas gubernamentales que tiene nuestro gobierno por nuestra Constitución son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todos estos poderes no le pertenecen a las personas que los portentan. Esas personas son delegadas. El poder le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Yo voy a poner después al final el enlace de la Constitución, porque si usted no ha leído la Constitución de Puerto Rico, nunca es tarde y es siempre un documento muy interesante para que usted conozca. El pueblo escoge sus representantes a través del voto. El voto es un derecho, no es un privilegio, no es una concesión, es un derecho. Muchas personas lucharon por muchos años, sufrieron muchísimo para que nosotros pudiéramos gozar de este derecho sin tener que pelearlo cada 4 años. Es la oportunidad que tenemos de hacernos escuchar. Y no solamente nos hacemos escuchar a través del voto, sino que el voto es una participación igual. Mi voto tiene el mismo valor que el voto de la gobernadora. Mi voto tiene el mismo valor que el de mi abuelito, mi abuelita, de cualquier persona que tenga esa oportunidad de ejercer ese derecho. No hay que ser miembro de ningún partido político para votar. El voto es una expresión del pueblo. El voto es una expresión de poder. Nosotros tenemos, antes de ir a votar, no preguntarnos por quién votó mi mamá, no preguntarnos por quién votó mi papá, no preguntarnos qué partido tiene más oportunidades de ganar. En realidad, lo que nosotros debemos cuestionarnos antes de ir a votar es qué necesidades tenemos como pueblo, ni siquiera a nivel individual, porque cuando nosotros utilizamos el poder del pueblo a nivel individual, eso se llama corrupción. Sin embargo, cuando nosotros podemos determinar qué necesitamos como pueblo, qué deseos, qué anhelos, qué aspiraciones tenemos, entonces podemos ir a los partidos políticos que existen y ver qué partido político es la mejor opción para nuestra situación actual como país. Y
Hay personas que dicen, no, el voto no se puede anular, el voto no se debe poner la papeleta en blanco. Sin embargo, el acto de ir a votar y de anular la papeleta, sea con una marca grande en ninguno de sus candidatos o ya sea con un mensaje, esos se consideran modos de expresión. Es un acto de libertad, es una rebelión pacífica porque se está manifestando el deseo y estás manifestando tu sentir de una forma pacífica a través de ese mensaje en tu papeleta. ¿Cómo debe ser el voto? Porque hay muchos lugares en el mundo donde se ejerce el voto, pero no necesariamente ese voto es representativo de la voluntad del pueblo. ¿Cómo podemos saber que ese voto verdaderamente está cumpliendo el propósito de reflejar el mensaje de un país? El voto debe ser universal. Hubo un tiempo en Puerto Rico donde las mujeres no podían votar. Y hubo un tiempo en otros países donde ciertos miembros de la sociedad no podían votar. Y la realidad es que el voto debe ser universal. Todas las personas pueden votar. Todas las personas, y en el caso de Puerto Rico, la excepción son los menores de edad. En el caso de Puerto Rico se requiere que esa persona sea mayor de edad para tomar esa decisión y votar. El voto debe ser libre. Las personas deben poder decidir si quieren votar o no. Aunque es un derecho y es esencial y es importantísimo salir a votar, la realidad es que las personas, todas las personas, deben poder tener la opción de no salir a votar. Así es que esta libertad es importante también. El voto debe ser igual, o sea, que cada voto cuenta de la misma manera. Mi voto es uno y es una voz. El voto de mi compañero o compañera es uno, es una sola voz, no cuenta por dos, no cuenta por tres. Mi voto no es medio voto. Y en ese sentido, nosotros aquí en Puerto Rico tenemos una ventaja. Damaris, buenos días, qué bueno ver tus comentarios. Ricardo, ¿existe alguna limitación al voto de las personas indocumentadas? Cuando decimos que todas las personas pueden votar, estamos hablando de las personas que están legalmente registradas en ese país. Así es que tiene que aparecer registrado en el país. Si la persona no está legalmente registrado, entonces lamentablemente no puede votar. Ahora bien, nosotros tenemos muchas personas que viven en nuestro país, que colaboran y que tienen dificultades con sus documentos. Son cosas que se deben ver y se deben considerar también en el momento en que se vayan a promulgar o a modificar las leyes que tienen que ver con la documentación de las personas para que puedan ser aceptados como ciudadanos legales en cada país, en particular en Puerto Rico. Así es que yo soy de las que pienso que todo el que vive aquí debe tener voz. Y eso es algo que realmente necesitamos considerar en el caso de las personas indocumentadas. Otra característica del voto es que es directo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no mando a nadie a votar por mí. Que yo no lleno un papel que le llega a otra persona para que después sea contado. El voto es directo porque, gracias a ti, Ricardo, por estar conectado, porque yo escribo en la papeleta y yo misma la pongo en la urna. Eso es voto directo, ¿ok? Les estaba diciendo que nosotros tenemos una ventaja a algunos otros países, en particular Estados Unidos, que conocemos el método de colegio electoral que tienen en Estados Unidos. Es un método donde en realidad no se cuenta cada voto. El voto no es igual porque en el colegio electoral lo que se cuentan, aunque la persona vota directamente, pero esos votos se van acumulando y representan delegados. Así es que lo que se cuenta es el voto del delegado. Por eso han habido casos en Estados Unidos donde aún teniendo una mayoría de votos, hay candidatos presidenciales que han perdido.
porque han tenido menor cantidad de delegados y entonces el oponente tuvo mayor cantidad de delegados, aunque no tuvo la mayor cantidad de votos directos. Así es que eso es algo interesante, ¿verdad? Es parte de los procesos de cada país y por lo menos aquí en Puerto Rico tenemos el voto directo. Ahora bien, el voto debe ser secreto. ¿Por qué? Porque la persona debe ser protegida de que su voz no le va a representar una represalia. Le doy un ejemplo. Vamos a poner en nuestro país, que este es un ejemplo clásico porque esto es un país bien politizado, ¿verdad? Y es posible que cuando usted vaya a votar, si usted trabaja en una agencia de gobierno, su jefe, su jefa tenga la desfachatez y el descaro de pedirle que le tome una foto a su papeleta para asegurar que esa papeleta está emitida en el voto de ese partido que le dio el empleo. Pues mire, déjeme decirle que el voto es secreto, que el patrono que le pida a usted que usted le saque una foto a su papeleta está violando la ley. Que usted puede votar por quien usted desee porque esa es su expresión. Así es que tenemos que educarnos para saber que estas son presiones indebidas de personas que a través de la politiquería quieren dominar, ¿verdad? Y quieren prevalecer y eso son cosas que no son legales y que no se permiten. Nuestra forma republicana de gobierno dice que el poder pertenece al pueblo que lo ejerce a través de sus representantes. Así que cuando nosotros salimos a votar y delegamos ese poder en personas que elegimos a través del voto, el poder no se lo regalamos. El poder no les pertenece a ellos. El poder es nuestro. Nosotros se lo estamos prestando. Por eso es que las elecciones tienen que ser periódicas. ¿Por qué? Porque cuando yo presto ese voto, si esa persona no cumple con sus postulados y con las acciones que nosotros entendemos que debe tener, cada 4 años yo voy a dar por ese hilito, porque ese voto es mío, ese poder es mío y se lo quito. Ahora bien, nosotros como pueblo necesitamos no solamente ejercer nuestro voto cada 4 años, sino también estar pendiente de las personas que nos gobiernan con frecuencia para asegurarnos que esas personas están cumpliendo con lo que nosotros necesitamos y deseamos como pueblo. ¿Okay? El pueblo elige para que gobiernen. No elige para que roben dinero, no elige para que violen la ley, no elige para que ellos hagan lo que quieran, no eligen para que ellos se tomen atribuciones como si fueran mejores que las demás personas. En eso nosotros como pueblo necesitamos aprender mucho porque nos hemos acostumbrado a rendirle pleitesía a los políticos y déjeme decirle que un político es su empleado. Usted le paga el salario, yo le pago el salario. Y hoy mismo que yo estoy disponible para una candidatura, yo estoy bien consciente que ese dinero que yo voy a tener es dinero público. El dinero con el que se pagan los salarios en el Senado y en la Cámara, en todas las agencias de gobierno, es dinero que estuvo una vez en su bolsillo y salió de ahí para ese propósito. Por eso es que es importantísimo que nosotros tengamos personas conscientes de ese compromiso, de que realmente el dinero del país no es para malbaratar, no es para repartir a diestra y siniestra. Los gobernantes no son dueños del gobierno, no son dueños del gobierno. Los asuntos del gobierno son un asunto público. Aquí en este país nadie debería estar demandando al gobierno para solicitar información pública. ¿Cuántas veces el Centro de Periodismo Investigativo ha tenido que demandar el gobierno para saber, por ejemplo, la información de los registros demográficos, los certificados de defunción acerca de las muertes en el huracán María? Todas estas cosas no deberían estar pasando porque los documentos públicos son públicos y punto. Y eso es un compromiso que tenemos en el Movimiento Victoria Ciudadana. En nuestra forma republicana de gobierno,
Este diagrama representa las instancias donde nosotros tenemos el voto directo, donde nosotros escogemos directamente a esos funcionarios. Así que fíjese, está el Poder Ejecutivo, que tiene la gobernación, es parte del Poder Ejecutivo. La comisaría residente es parte del Poder Ejecutivo y las alcaldías son parte del Poder Ejecutivo y todos esos funcionarios nosotros los escogemos. Vamos a una papeleta, vemos el nombre de la persona y ponemos una cruz. Ahora bien, el Poder Legislativo, escogemos igualmente a nuestros representantes, a nuestros senadores y senadoras y a nuestros legisladores municipales, ¿ok? El Poder Judicial es el tercer poder que tiene el pueblo y los jueces, ya sea de primera instancia como del Supremo, no son elegidos directamente por el pueblo en nuestro ordenamiento jurídico. Hay otros lugares del mundo y de Estados Unidos donde las personas votan por los jueces, pero en Puerto Rico, el gobernador o gobernadora es quien nombra a los jueces al Poder Judicial. Y esta foto la traje porque es bueno que nosotros recordemos siempre que el poder es nuestro. Y tuvimos tan cerca como el verano pasado la experiencia de salir a la calle, de tener que salir a la calle para demandar la renuncia de un mandatario que no se merecía representarnos, que perdió todo nuestro respeto porque usted sabe lo que pasó. Así es que nosotros tenemos ese poder, porque ellos están ahí, ellos y ellas, para representarnos a nosotros. Y si no nos pueden representar bien, no se merecen ese espacio, no se merecen ese puesto, no se merecen ese salario, no se merecen esos privilegios que tienen, no se los merecen. Así es que el verano del 2019 lo que ha demostrado es precisamente que nosotros tenemos ese poder y que lo supimos ejercer de forma cívica, donde aquí en Puerto Rico, en 14 días continuos de protesta, en las calles de protesta, en las redes de protesta de todos los puertorriqueños a través de todo el mundo, no hubo ni un muerto ni una bala. Gracias, ¿verdad? A Dios, gracias a Dios y gracias al espíritu de nuestro pueblo. Y que nosotros cuando salimos a la calle, porque yo me incluyo porque estuve participando de ese verano, ¿verdad? Histórico y con mucha alegría lo digo, es cuando salimos claros de lo que nosotros necesitábamos que pasara. Y eso que pasó, y lo que nosotros necesitábamos que pasó. Nuestra voz se escuchó. Y eso es algo que no debemos olvidar porque a veces pensamos que el voto no tiene tanto poder. Y esta es una de las cosas que nosotros queremos traer en una verdadera reforma electoral, que cuando tengamos que hacer un referéndum revocatorio, cuando tengamos que sacar un gobernante que no está haciendo su trabajo, que no tengamos que salir a la calle y protestar, sino que ya esté contenido en la ley cómo lo podemos hacer de manera ordenada. Las elecciones generales aquí en Puerto Rico se celebran cada 4 años. La Constitución dice que es el 3 de noviembre cada 4 años. Y los requisitos para votar es tener 18 años de edad al día de la elección. Así que se puede sacar la tarjeta electoral antes. Esta parte de estar inscrito previamente en el registro electoral y tener la tarjeta es una de las disposiciones que cambió para el voto ausente en la nueva ley electoral. Y eso pues lo vamos a traer más adelante. Los colegios de votación están ubicados según el lugar de residencia. Esta información también necesita actualización porque en nuestros registros electorales tenemos mucha gente que ya no vive en Puerto Rico hace varios años y no se han actualizado. El elector firma el registro electoral, se le entregan las papeletas de votación, en nuestro caso son 3 papeletas. El elector entra en su caseta de votación y vota.
La caseta tiene la privacidad que necesita ese elector para que su voto sea secreto. Las papeletas se depositan en una urna a través de la máquina de escrutinio, que en estas elecciones de noviembre también se va a estar utilizando, donde se hace un escrutinio electrónico. No es lo mismo un voto electrónico que un escrutinio electrónico. En este caso, el voto es directo porque usted marca su preferencia, y el escrutinio es electrónico porque usted toma esa papeleta marcada por usted y la pone en una máquina que lee la marca que usted hizo digitalmente y entonces la cuenta. Así es que luego del escrutinio se le entinta el dedo al elector para asegurar que ese elector ya votó, y entonces el elector sale del colegio de votación. Nosotros tenemos 3 formas de votar. Una de ellas es el voto íntegro. Cuando se vota íntegro, el elector emite una sola cruz en cada papeleta. El elector vota por todos los candidatos de ese partido, haciendo una marca válida bajo la insignia. El voto íntegro ha venido en decadencia, se ha venido reduciendo según aumenta la educación electoral y según han aumentado también opciones alternativas a los 2 partidos principales en las papeletas de nuestro país. Así es que este voto íntegro es el que, a través de este nuevo código electoral, los partidos de mayoría el Partido Nuevo Progresista ha querido perpetuar, aun cuando el voto íntegro no necesariamente refleja la mejor intención del elector. Y lo vimos, por ejemplo, les doy el ejemplo del candidato independiente al Senado en el 2016, el señor Vargas Vidot. El doctor Vargas Vidot obtuvo en su escaño la mayor cantidad de votos. O sea, el senador por acumulación con mayor cantidad de votos hoy en el Senado de Puerto Rico no es el presidente del Senado, es el licenciado Vargas Vidot, el doctor Vargas Vidot. Así es que ahí es donde usted ve cómo las personas ya están aprendiendo a salir de sus zonas, ¿verdad?, del voto íntegro, de sus columnas, para buscar opciones en otros partidos y en otros candidatos. El voto mixto es otra forma que podemos votar. El elector vota bajo la insignia de un partido y además vota por uno o más candidatos fuera de esa columna. También hay otra opción de voto mixto donde usted vota bajo la insignia de su partido y escribe el nombre de la persona en el cargo correspondiente, y eso es una nominación directa. Sin embargo, en el nuevo código electoral, una papeleta tal y como yo se la estoy mostrando aquí, que tiene una insignia en un partido y tiene cruces o votos en su totalidad fuera de esa columna de partido, es una papeleta anulada. Por eso le digo que este nuevo código electoral, en vez de ampliar la intención del elector, en vez de tener el deseo de conocer esa intención del elector, lo que hace el código electoral es que nubla, troncha la intención electoral de ese votante. Eso lo vamos a discutir más adelante también. El voto por candidatura es la tercera forma que tenemos de votar. En este caso, el elector va a marcar en los espacios, en los cuadritos que tiene cada papeleta, por uno o más candidatos, y no tiene interés en votar bajo la insignia de ningún partido. En este caso, el nuevo código electoral básicamente elimina esta posibilidad. Así es que vamos a tener este tema trabajándolo con mucho detalle, porque hay que ser estratégicos en la manera en que se emite nuestro voto,
porque estamos viendo una intención clara de perpetuar lo que es el voto íntegro y perpetuar un solo partido dentro de la estructura electoral de Puerto Rico. Así es que lo vamos a trabajar con mucha responsabilidad y con detalle. Por eso queremos traer diferentes capítulos de este taller. ¿Cuántas papeletas recibe el elector? El elector recibe 3 papeletas para emitir su voto. La papeleta de la gobernación, la papeleta de la papeleta estatal, donde puede votar por la gobernación y la comisaría residente. La papeleta legislativa, donde puede votar por los miembros de ambas cámaras. Y la papeleta municipal, donde vota por el alcalde de su municipio y los legisladores municipales, que varían según el tamaño del municipio. Pueden ser 11 y pueden ir aumentando hasta un máximo de 15 legisladores municipales. Mire todas las posiciones que hay por las que usted puede votar. En la papeleta estatal usted puede emitir 2 votos. En la papeleta legislativa, usted vota por un representante de distrito y un representante por acumulación. Y en cuanto al Senado, usted vota por 2 senadores de distrito y por un senador por acumulación. Así que en la papeleta legislativa hay 5 personas que usted va a escoger. Y en la papeleta municipal puede variar desde 12 hasta 16 votos. O sea, son 12 a 16 personas por las que usted puede votar. Aquí lo importante es que en estas elecciones de noviembre usted participe y participe de forma informada, que tenga la información más amplia de todos los candidatos y candidatas a todos los puestos electivos donde usted se va a ver representado. Es importante que esa representación sea adecuada a lo que usted quiere, desea y aspira para nuestro país. El voto es la expresión del pueblo, es la expresión suya, es la expresión mía y va más allá de solamente una protesta o una manifestación, porque las manifestaciones y las protestas son expresiones válidas y necesarias. Pero cuando usted sale de su casa a votar, usted está poniendo la gente en los lugares donde se toman decisiones por usted y por mí todos los días. Y nosotros hemos tenido una gran lucha como pueblo para llegar donde estamos aquí. Mujeres que no pudieron votar hasta el 1935, diferentes cosas que han pasado. Y tenemos que mirar nuestra experiencia como pueblo y tenemos que mirar las situaciones que hemos vivido y sobrevivido durante este cuatrenio que ha sido, que no tiene, ¿verdad? No tiene comparación con otros tiempos históricos que también hemos vivido. Pero todo lo que nosotros hemos experimentado nos tiene que servir para que abramos nuestros ojos y podamos evaluar claramente a cada hombre y mujer que tiene el deseo de representarnos a cada uno de nosotros y que realmente esa representación sea válida y sea adecuada a los tiempos que vivimos y a la situación de nuestro país. Que no vengan con promesas huecas, porque la realidad es que cuando hay un cambio de administración, nadie sabe hasta que llega donde están los papeles y los documentos y puede ver dónde es que está verdaderamente el déficit y qué es lo que se ha venido haciendo para entonces uno poder emitir, mira, pues, aunque esta es la aspiración que yo tengo o aunque esto es lo que se supone que pase, esta es nuestra realidad. Y a partir de esa realidad caminar hacia las aspiraciones que todos tenemos. Así es que yo les quiero dar las gracias por esta atención, ¿verdad? Esta gran atención que usted me ha dado acá. Y quiero, por favor, pedirle que nos mantengamos en contacto. Nuevamente, mi nombre es Anis Jiménez, yo soy la candidata al Senado por el Distrito 3 de Arecibo. El Distrito 3 de Arecibo comprende desde el municipio de Dorado,
toda la costa hasta el municipio de Quebradilla. Estamos hablando de 12 municipios de Puerto Rico, hermosos y con grandes bellezas, pero que muchas veces las personas que nos representan ponen en peligro esos patrimonios nuestros, lo que es nuestros recursos naturales, nuestros recursos recreativos, al servicio de los intereses que le pagan sus campañas. La gran diferencia entre los partidos que hemos visto y el Movimiento Victoria Ciudadana es precisamente que a nosotros nadie nos paga la campaña. Ni siquiera aceptamos el dinero del gobierno, que es el fondo especial para sufragar nuestras campañas políticas, porque decidimos que lo que deseamos hacer lo podemos hacer sin serle una carga al pueblo, reconociendo que ya estamos en precario. Celebramos nuestras primarias y no le costó un solo centavo a ninguna persona. Celebramos todos nuestros eventos electorales, nuestras asambleas, no le cuesta un centavo a ninguna persona, no es dinero del pueblo. Así es que en ese sentido, yo me siento muy cómoda y muy contenta de estar aspirando a un puesto electivo desde esta colectividad. Estos son todos mis contactos. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram. Mi correo electrónico lo tienen aquí y mi teléfono celular también, porque yo estuve laborando y todavía a tiempo parcial mantengo algunos de los contratos como consultora de actividad física, que es mi trabajo, y pues mi teléfono es completamente público, así que ahí están. Quiero recordarles también que cualquier pregunta, duda que les haya surgido de este taller, tenemos los próximos capítulos. El próximo es el 11 de julio. Vamos a hablar sobre el voto a la gobernación, esas dos funciones, qué es lo que hace un gobernador, qué es lo que hace un comisionado residente, cómo se eligen, cómo es la papeleta, cómo la ley electoral vigente impactó esas dos candidaturas.